Angélica, recuerda que yo te debo por ahí unos punticos, ¿o yo? Sí, pues esperar. Igual a mí me gusta participar acá porque uno termina saliendo de todas las dudas y de verdad que pues la idea es presentar buenos trabajos y pues también apoyar a los compañeros que de pronto no pueden asistir por lo de pues su trabajo y tantas Totalmente, cosas sí. que se presentan al día. Muy bien por el liderazgo. Así es la monitoría. Eso es una monitoría. Así ha sido a los partners. Por favor, me confirman si ven pantalla. Sí, Está sí, señor, ya cargando. se Sí, está viendo. señor. Ok, bien. Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Perfecta. Bueno, un favorcito especial antes de que comencemos. Por favor, me diligencia en la asistencia. Un ratico, un momentico, no nos demoramos mucho haciéndola. Para que nos quede el registro de asistencia. Angélica, allí, por favor, me la diligencia un momentico para que comencemos. Sí, Sí, señor. señor. Gracias. Gibi, ¿de qué grupo eres? ¿Qué número es tu grupo? El 10, tutor. Ah, gracias. Contratación. Gibi 10. Angélica, es el 7, ¿cierto? El 12. Perdón, se me ha perdido la pestaña. Soy el 5, tutor. ¿5? Sí, señor. El grupo 5. Yo creo que no. Ya confirmo, espérame un momentito. Acá ya tengo abierta. Tranquila, tranquila. Me parece que es el 12. Ya te confirmo. Me Ay, parece que es sí, el 8. el 8. Ay, Ninguno de no, los 8. dos. Ay, no, yo. Y yo te entregué el trabajo pasado con ese. Ay, perdón. Sí. De pronto en otro curso eres el 5. Ay, mamá, sí, perdón. No, no sé qué pasaría. Qué pena. Bueno, Por favor, me avisen cuando estén listas. ¿Listo? tutor, ¿me recuerdas el periodo? Por favor. 8-3. 8-3, gracias. Como nombre del CIPA sería fase 2, identificación y conceptualización de contratos privados. Sí, identificación y Solo vale.
Identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Vale, señor. Sin la necesidad de fase 2, solamente así, identificación y Esa sería la conceptualización. fase 3. Ay, como ahí decía. Ah, no, perdón, esa es la fase 4. Listo. Porque es el tercer trabajo colaborativo y ya entramos al final. Este trabajo va hasta el hasta el 28, hasta dentro de 8 días. Sí, ya, es que estamos, por eso tenía que existir. Bendito Dios. Tutor, aquí donde dice docente encargado es su nombre, ¿sí? Sí, Hugo Campo Cárdenas. Ya, tutor, yo también ya. Bien, ¿listo? Así, señor. Diligencia, ya estoy atenta a comenzar. Listo, gracias. Estamos esperando a Jimmy para que... Ya, tutor. Ok, bien, listo. Gracias. Entonces, vamos a continuar acá. Listo, entonces, ¿cuál es nuestra agenda de trabajo para hoy? El saludo de bienvenida, reconocimiento de asistencia al CIPAS, que es el que me están diligenciando. Vamos a hablar del Código Civil colombiano y por qué nos toca en este tema a nosotros, porque estamos hablando de la contratación ya privada. Hemos hablado en ocasiones anteriores de la contratación pública. Ahí ya está el derecho público y aquí es derecho privado. ¿Listo? Y vamos a explicar el trabajo colaborativo 3, pero como ustedes son tan pilosas, entonces vamos a avanzar muy rápido. Y entramos a un ciclo de preguntas y terminamos. ¿Listo? Entonces, hay un documento que presta mérito ejecutivo para todas las operaciones en cuanto a lo civil, no a lo público, en cuanto a lo civil, no a lo penal, no a lo laboral, no a lo, o sea, no. Este documento, ¿sí? Que es un documento un poquito grueso, 420 páginas más o menos, pues ahí está, ahorita vamos a dar una repasadita por ahí, y vamos a mirar qué compete y a qué, en qué trabaja el Código Civil, ¿sí? Es un conjunto de normas legales desde la parte unitaria, sistematizado y ordenado sobre el derecho privado, que tenemos los civiles, que tenemos las personas, ustedes y yo, ¿sí? Y por ahí nos regimos para hacer cualquier tipo de contrato, ¿sí? Se creería que también aquí entraría la parte laboral, pero el manejo que se le da a la parte laboral, pues tiene otro componente, pues porque ya se habla de derecho laboral, aunque no deja de ser también un documento privado desde la parte laboral, la que ustedes elaboran conmigo cuando yo voy a ser subordinado de ustedes, cuando yo voy a ser empleado de ustedes. Entonces, aquí lo importante que es, ya te doy la palabra. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que hay un documento que rige toda la parte civil, en la parte de personas y en la parte de empresas. Dime, Angélica. En ese caso, digamos, es como la parte que tú mencionas, es como el capítulo 3 de las obligaciones del mandante, ¿cierto? Es como quien provee el servicio. ¿Sí? Pues, No, mira, sí, hay un gran documento y dentro de ese gran documento hay unos componentes. Cuando tú me hablas de eso, son los componentes del gran documento. El gran documento se llama el Código Civil. Esa es la Biblia, así como para los católicos la Biblia es la que regula toda la parte espiritual y religiosa. En la parte civil de cualquier contrato, es el Código Civil el que rige el derecho privado para todo ese tipo de operaciones, ¿sí? Y ya, como tú dices, cuando ya entramos de manera tan específica, entonces ahí sí
hablamos de cada uno. Este derecho, este Código Civil lo componen 6 libros. ¿Sí? Demos una repasadita, permítanme, yo les muestro aquí. Permítanme, ya les voy a mostrar algo que quiero que conozcan. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bien. La pantalla que están viendo es lo que les acabo de subir, ¿cierto? Sí, señor, dice Código Civil Colombiano. Eso, mire. Entonces lo compone una serie de libros. No tienen que ser ustedes abogadas, no van a ser abogadas, pero yo sí soy muy partidario de que en la empresa, no por contrato, si el contrato, si de planta merece tenerlo, pues hay que tenerlo. Pero siempre tenemos que tener una persona que desde la parte legal entienda la ley, comprenda la norma y sepa cómo aplicarla. Entonces, esas personas son los abogados, pero pues no tenemos que tener un abogado en planta si no lo necesitamos. Sencillamente le pagamos los honorarios por la ayuda que nos presta y listo. Aquí, en este Código Civil colombiano, ¿sí? Hay una cantidad de información que nos ayuda a nosotros a entender desde la parte civil obligaciones, derechos y deberes. ¿Sí? Entonces, ya por acá en el libro 6 es donde nos habla a nosotros, que es el artículo 1495 en adelante. Entonces nos habla a nosotros de una cantidad, mira, aquí son 421 páginas, aquí en la parte de arriba lo ven, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que ustedes lo tienen que leer, no. Solamente ustedes van a comprender qué es el derecho privado, qué es un contrato, quién es la parte civil, quién es la parte contratante, quién es la parte demandante, cuándo hay lucro cesante, cuándo hay daño emergente. Bueno, hay una cantidad de situaciones que se dan en un contrato. Uno espera cuando establece un contrato con alguien. Recordemos que los contratos pueden ser verbales o escritos. En derecho privado se respeta la concordancia del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo a Angélica, yo le entrego su artículo el jueves a las 2 de la tarde, le estoy dando mi palabra a Angélica de que le estoy entregando ese día. Si para ella, después de esa hora, le genera un daño, ¿sí? Entonces, yo, el que incumplí, soy el que tengo que pagarle a ella ese daño. En esto hay muchos abogados, bueno, y en todo. Hay muchos abogados que se dedican a pelear lo que la gente no hace, más sí lo que la gente hace. Entonces hay abogados que les gusta sacar plata por todo, entonces esperan cualquier error mínimo de forma o de fondo y con eso pues se le meten a la gente para quitarle una plata. Entonces este artículo lo que nos ayuda, este código lo que nos ayuda a nosotros es a poder comprender las partes, los componentes de lo que es un contrato, que lo vamos a ver aquí en la presentación. ¿Sí? Entonces, se trata de un texto legal que regula las relaciones civiles entre las personas, tanto físicas, personales, como jurídicas. ¿Sí? Listo, entonces ahora en su definición, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades de dos o más partes. ¿Sí? No puede ser un contrato de yo con yo, ¿no? Tiene que ser algo, le estamos dando algo a alguien para que ese alguien nos dé algo a nosotros. ¿Sí? Por eso es que el contrato laboral, lo que pasa es que en esta parte, cuando hay una discusión laboral, la discusión laboral la dirime, la resuelve un juzgado laboral. Muchas veces cuando ustedes tienen problemas con sus empleados, ¿qué es lo que hacen? Ustedes van a la oficina de trabajo a que los asesoren desde la parte laboral. Cuando Gibi o Angélica o Hugo se siente atropellado en sus derechos laborales, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente va a la oficina de trabajo y ellos se encargan de hacer una conciliación y hay un documento ya fuente, que es el documento del contrato laboral,
que yo firmé, que ustedes firmaron y que es el que presta mérito ejecutivo para todo el proceso extrajudicial que hay que hacer, ¿sí? O judicial, pues en su determinado momento, o penal también en su determinado momento. Entonces, donde se establecen obligaciones entre ellas para cumplir un objetivo definido y acorde para las partes. Si Gibi me dijo a mí, Hugo, usted debe hacer esta labor, o usted me va a fabricar este producto, o yo a usted le voy a comprar ese servicio, entonces, ¿qué espera Gibi? Que por lo que pagó se le dé la tranquilidad de ella recibir el servicio acorde a como ella lo necesita, a como ella lo compró. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, el artículo 1495, que ya ustedes también le hicieron una repasadita, dice que es un acto voluntario, voluntario. Nadie va obligado a comprar una moto, nadie va obligado a arrendar un predio, un bien, un inmueble o mueble, nadie va obligado a comprar nada, ¿sí? Yo no me subo obligado a pagar una carrera en un taxi. Aquí hay algo muy interesante, es cuando yo voy a comprar un servicio, por el solo hecho de yo contratarlo, lo tengo que recibir con calidad. Hay una discusión muy interesante que yo la tengo mucho con los vendedores y con la parte comercial, y es que colocan en sus misiones y visiones, ofrecemos la mejor calidad. No, eso no es, o sea, eso no es un valor agregado, es que yo tengo que vender con calidad. Entonces es un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando Gibi o Angélica vienen y me compran algo a mí, no hemos firmado nada. La factura que yo le entrego a Gibi o Angélica es la que va a prestar mérito ejecutivo para ellas cobrarme a mí en el caso de que yo les incumpla con alguna de las cosas que convenimos. ¿Sí? Ustedes ven por redes sociales mucho que hay gente que coloca, están colocando en la palestra pública a muchas empresas porque les han incumplido con eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los contratos a mí también son de diferente tipo. Pareciera entonces que si Gibi viene y me dice a mí, Hugo, hágame un juego de sala y yo a ella le recibo una plata, con yo recibirle la plata a ella, ya tenemos un contrato. Ya hay un contrato donde hay unas partes, donde hay un producto, donde hay una cantidad de cosas que tenemos que respetar y que tenemos que cumplir y que tenemos que, con la promesa de valor que yo le ofrecí a ella, por eso. Tutor, Se no lo fue el escucho, audio. disculpe. Sí, yo tampoco estoy escuchando nada. Se le Creo que cayó la perdió llamada. conexión. Sí, yo creo que perdió conexión. Esperamos un momentito. Sí.
Hola, se nos cayó la conexión, no sé, me quedé ahí que es que hablando solo. Sí, sí, señor, tranquilo. Permítame, ya volví y me conecto. Cuando yo vi que esta conexión perdida. Ok, listo. Entonces les estaba comentando que el mero hecho de que ustedes y yo, Angélica o Gibi, hicieron un acuerdo conmigo, ese acuerdo significa algo que debemos cumplir, ¿sí? Entonces mucha gente dirá, pero entonces ¿cómo le cobro yo a una persona si ella no me firmó nada? Pues está la palabra, está el mero hecho de que ya entregamos algo, ¿sí? No creo que ustedes vayan a entregar una plata y no vayan a pedir siquiera un recibo de caja menor, pues al menos un recibito por algo. Si algún comprobante, algo que, Eso, pues, que uno de verdad pagó algo. eso, algo que demuestre de que efectivamente yo di algo o yo recibí algo. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, para que un contrato sea válido, lo primero, por eso es tan importante eh, siempre hacer una lectura a la parte legal de cualquier transacción, de cualquier relación comercial. ¿Sí? Porque no podemos dejar de hacer varias cosas en un contrato. Me tienen que entregar un comprobante firmado por lo que me están recibiendo. Tiene que haber algo, tiene que haber una cotización por algo que yo mandé a hacer. Tiene que haber, o sea, tiene que haber una prueba física o una prueba virtual, porque es que tengamos en cuenta que hoy en día ya hay derecho electrónico, ¿sí? No que porque es electrónico, entonces no, eso no vale, no sirve, no. No, la Cámara de Comercio Electrónico ha trabajado mucho en ese tipo de derechos, en derecho del consumidor, en el derecho del productor, bueno, en todos los derechos. Entonces ya hay derechos electrónicos, ya hay derechos a las operaciones electrónicas. Entonces, ¿cuáles son los componentes para que tenga validez un contrato, un convenio, un acuerdo, como lo quieran llamar? En todo caso es que haya algo para entregar y algo para recibir y algo por pagar. Entonces lo primero es que tiene que haber consentimiento. Cuando yo allí venga y le venda a ella la promesa de valor respecto a un artículo o un servicio final que va a recibir, ella va a consentir, va a aprobar, va a aceptar que efectivamente ella quiere recibir ese artículo. Ella cómo asiente, cómo termina aceptando, entregándome una parte de la plata. Normalmente en los negocios normalmente se pide el 50%, pero pues hay veces que se pide por el conocimiento del cliente, solamente con la palabra uno arranca a hacer, ¿sí? Pero lo mismo que tiene que haber es un consentimiento. ¿Consentimiento qué quiere decir? Que usted y yo aceptamos lo que vamos a hacer, ¿sí? Tiene que haber una capacidad de las partes. La capacidad de las partes es que Angélica tiene con qué pagar y Hugo tiene con qué hacer, ¿sí? La capacidad de las partes también tiene que ver, aquí hay algo muy interesante. No podríamos nosotros negociar con una persona que sea interdicta. No se puede negociar con una persona que tenga discapacidad mental de algún tipo. ¿Ustedes saben qué es una persona interdicta? Gibi, Angélica. Yo no, señor. Bueno, Tampoco. sí, tranquilas, tranquilas. Una persona interdicta es una persona que mentalmente no puede hacer, no tiene capacidad de razonar y de resolver, ¿sí? Por eso es que en muchos negocios no se pueden hacer negocios con borrachos, con personas que estén alicoradas, con personas que tengan bajo los efectos del alcohol, de la droga, bueno, de algo. ¿Por qué? Porque en ese momento el cerebro está ocupado en otras cosas y tal vez la persona no razone sobre lo que le está pasando en ese momento y entonces tal vez tome una mala decisión y después se arrepienta de lo que dijo en sí o en no. Entonces por eso es que muchas negociaciones no se hacen con personas que estén bajo los efectos o de la droga o del alcohol. ¿Listo?
¿Por qué? Porque podría haber un alegato judicial y en ese alegato judicial decir que la persona en ese momento estaba fuera de sus cabales, no estaba con razonamiento analítico y crítico, y entonces por ese lado podría haber un problema. Entonces lo mejor es siempre en sano juicio. El objeto tiene que haber algo, el objeto como tal hace referencia a qué se va a hacer. Entonces si yo hablé con Angélica para entregarle a ella un computador y el computador no ha llegado, entonces le di la promesa de valor a ella de que esa transacción que estamos haciendo monetaria es por un bien físico que ella va a recibir. O si yo a ella le dije que me comprara un seguro y ese seguro tiene vigencia en un tiempo que no espera el cliente, entonces ahí también podemos tener un problema. Y la forma pues tiene que ver mucho en la forma en que negociamos, en la forma en que lo hacemos. Lo que pasa es que hoy en día ya tenemos contratos privados. Una garantía es un contrato. Y si ustedes miran Banco Bogotá, Banco de la Vivienda, Bancolombia, Sudameris, BBVA, ya tienen garantías virtuales. Dale, Angélica. Casualmente yo trabajé en un tiempo en una empresa que trataba temas ya directamente con la Superintendencia de Comercio y pues ya llegaban a temas legales, a cuestiones legales. Duré trabajando con ellos como 2 años y durante ese tiempo pues uno aprende mucho de las mañas de ciertos abogados y el cliente para llegar pues digamos, a ganar un pleito. Entonces, por ejemplo, algo que llega a superintendencia por condiciones de uso, condiciones técnicas de uso, o bueno, las propias de uso, ¿sí? Unos zapatos, por ejemplo, y tú los andas todos los días 24/7 mojándolos, exponiéndolos a cuánta cantidad de agentes externos existan y la persona pueda reclamar por cuestiones psicológicas, daños laborales, que porque el zapato se le rompió, el zapato se le rasgó, le generó una afectación total. Llegará, si un empresario le dice, no le repongo el zapato, y esa persona puede llegar a un pleito, puede llegar a ser muy grave para una empresa. La empresa puede llegar hasta pagar millones por un tema de afectaciones emocionales. O sea, son gastos adicionales por falta de analizar a cómo llegar a un consenso con un cliente que no se le ha cumplido la promesa de valor o con lo que uno le pactó. Si tú le dices un producto es vitalicio, el producto tiene que ser vitalicio. Sí, muy interesante lo que dices, Angélica, porque mira que cuando tú compras unos zapatos, no hay un contrato de compra, hay una factura y esa factura a ti te dicen que esa factura 3 meses por despegue pero no le dice más nada. Pero los abogados en esta parte, entonces por eso es que el contrato no tiene que ser físico. O sea, con que yo solo muestre de que ese artículo es de allá, como lo explica Angélica, ya hay una relación de conveniencia entre los dos. Entonces, mire lo interesante de la forma. Y el punto, el de abajo, que ustedes ven en su pantalla, el azulito, que dice finalidad lícita, pues es porque Gibi fue a comprar la lavadora y esa lavadora ella espera, ¿sí? Si ustedes miran, cuando al costo o alguien le entrega a usted la factura, ahí arriba dice contrato de compraventa. Eso dice contrato de compraventa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por ahí puedo mirar hasta qué punto, si la lavadora me sale mala, que es normal que un artículo, que ¿por qué pasa? Eso sí es como un misterio de la producción, porque un producto que está nuevo sale dañado. Llega al almacén y el almacén llega dañado, o sale dañado, siendo que pasó la prueba de testeo. Pero pues eso demuestra, ¿qué demuestra? De que cuando Gibi o Angélica fueron al almacén a comprar, ellos creían que ese negocio estaba totalmente protegido y totalmente legalizado, era lícito. Entonces, ahí,
cuando también se rompe ese cumplimiento, pues ahí hay... ¿Por qué les digo esto? Por todos los tipos de contrato que hay. Nosotros, de pronto ustedes hicieron ya la averiguación y encontraron una serie de contratos, donde los contratos pues lo veían era por conveniencia o por algo o de otro tipo, ¿sí? Porque si yo adquiero una obligación, permítame. Dime, Angélica. Lo que pasa es que hay un compañero en el grupo Skype que me estaba que estaba comentando que no ha podido ingresar y qué pena contigo. No sé qué responderle, tutor. Déjame, ya le mando el enlace para que se conecte por ahí. Dame un momentico, ya le mando el enlace. Gracias, muy amable. A ti. Yo lo hago a millón aquí. Que se pueda enganchar. Ahí se lo acabo de mandar. Gracias, tutor, muy amable. A ti por informarme. Listo. Entonces, ¿qué les decía? Que cuando hay una cantidad de contratos, pero entonces aquí aquí debemos diferenciar nosotros muy bien la parte laboral a la parte civil, porque en la parte civil y también en la parte, entonces hay derecho laboral, hay derecho privado y hay derecho comercial. Entonces todo esto lo que nos ayuda a nosotros es a poder entender y comprender los diferentes tipos de contrato. Ya nos queda claro qué es un contrato, ¿cierto? Entonces miremos acá. Ya aquí está el Código Civil, es el libro cuarto, y el libro cuarto habla de las obligaciones en general y de los contratos. Entonces ahí encuentran ustedes que ya también lo hicieron, el artículo 1495, el 1496, el 1501, bueno, hay varios ahí. Pero entonces yo sí quiero hacer una diferenciación acá. Todos los tipos de contrato buscan algo. Buscan, como lo veíamos acá. Permítanme, yo le doy paso a un partner que acaba de llegar. Hola, Carlos, ¿estás ahí? Carlos, buenas tardes. ¿Me escuchas bien, Carlos? Qué pena con ustedes la demora. Buenas tardes para todos. Tranquilo, Carlos, bienvenido. Entonces, esos son los requisitos de validez, o sea, lo primero que tiene que cumplir un contrato. Que no nos olvidemos que es un contrato laboral, es cuando hay subordinación de una persona hacia otra. Un contrato comercial es cuando hay una promesa de valor que se tiene que cumplir por lo que se está adquiriendo. Y hay un contrato civil, es cuando yo voy a cumplir con algo. Entonces hablamos de un arrendamiento, de un bien mueble o inmueble, hablamos hablamos de una cantidad de situaciones. Dime, Gibi. Doctor, qué pena, ¿está compartiendo otra plantilla o la misma que nos estaba compartiendo? Estoy compartiendo, estoy compartiendo Ya. ¿Estás viendo que dice requisitos de validez? Sí, sí, señor. Ah, bueno, era que entonces ya les había mostrado también a ustedes, ya les había mostrado también lo del Código Civil. Pero aquí está la parte de requisitos de validez para que el contrato pues tenga validez. Lo ideal es que nadie llegue a un cobro jurídico o prejurídico de algo. Lo ideal es que se cumpla la promesa de valor respecto a lo que yo dije que iba a entregar, respecto a lo que pagaron y que compraron. Entonces, ahí pues lo delicado está en cuando nosotros no cumplimos. Entonces, ustedes estuvieron mirando y ustedes encontraron una cantidad de información. Hay varios tipos de contrato entonces.
El primero es el que crea una obligación, ¿sí? Que se llama contrato unilateral, es porque solamente alguien adquiere la obligación. Présteme y yo le devuelvo. Más o menos es como así, ¿sí? Está un contrato bilateral, es cuando los dos esperan recibir algo. El que arrienda, entonces, si hablamos de un contrato de compra-venta, si hablamos que voy a comprar un vehículo, entonces lo que yo espero es que el vehículo tenga las características por las que a mí me convencieron de comprar, ¿sí? También ustedes han visto en la presentación que están haciendo que hay unos contratos de tipo beneficio. Ese contrato de tipo beneficio, entonces, es un contrato gratuito, ¿sí? Ustedes lo conocen mucho. Cuando ustedes aceptan hacer una donación o cuando aceptan entregar algo, ahí sería un contrato de tipo gratuito, pero pues uno esperaría que uno reciba por algo. Si es una donación, entonces ustedes saben que las donaciones no es algo muchas veces filantrópico. Las donaciones tienen su connotación tributaria. Entonces, mucha gente lo que hace es hacer donaciones, pero para poder que le rebaje en la parte de impuestos. Hay una figura que es muy interesante para interpretarla y discutirla, y es cuando usted va a un supermercado y el supermercado les piden que lo hace mucho ARA, lo hace el Éxito, lo hace el Inter. Bueno, no sé si en sus ciudades habrá supermercado Inter, pero yo creo que Éxito sí hay y ARA también. Entonces, ellos colocan, cuando usted le deja un excedente de 30, 25, 54, bueno, valores así pequeñitos, le dice que se va a hacer una donación. Esa donación no queda en nombre. Si fuera una donación que quedara en nuestro nombre, sería hasta mejor para tener exención de impuestos. Pero la donación, no creo que Ada vaya a decirle a la DIAN, mire, Carlos vino y me donó 50 pesos durante 100 veces. No creo que ellos lo hagan así. O sea, yo creería que ellos lo hacen, ¿sí? Y también han visto ustedes, cuando han mirado los tipos de contrato, que está el contrato principal, y es cuando yo voy a hacer el arrendamiento de un predio, de un bien mueble o inmueble. Recordemos que yo puedo hacer arrendamientos de bienes muebles también, ¿sí? Que es el contrato de leasing, es el contrato de renting, que es el contrato, bueno, hay diferentes contratos, ¿sí? También ustedes han visto uno que son contratos accesorios, ¿sí? Pero eso va sobre una prenda, una máquina, una herramienta, sobre algo. También han trabajado ustedes, lo vieron. Hay un contrato por tipo de validez, que es el comodato. El comodato es un contrato donde la gente se le entrega sin ningún canon de arrendamiento o de entrega de valor, en comodato un predio a una, y eso lo ven muchos ustedes en la parte pública. Hay hogares de adultos mayores, no se dice viejitos, no se dice de la tercera edad, no se dice adultos mayores. Ustedes han visto hogares de adultos mayores donde esta gente, pues, reciben en comodato unos predios, unas propiedades, para poder tener a estas personitas ahí ya, para que cumplan como su último ciclo de vida. Ahí también de pronto encontraron ustedes algo que es el consensual, y es que por consenso yo determino con la otra parte lo que voy a recibir a cambio de lo que voy a pagar, ¿sí? También han visto ustedes un contrato por tipo de ejecución, donde el contrato yo pago para que me inicien ya labores, o yo pago para que me entreguen ya, ¿sí? Cuando yo pago por un servicio, yo espero que el servicio yo lo pueda usar inmediatamente, ¿sí? Un contrato de telefonía celular es un contrato de ejecución inmediata. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí?
Eso lo No, encuentra señor. Carlos, Gibi. ¿De pronto alguna consulta? No, no, señor. Ok, bien. Listo. Entonces, vamos a mirar, según nuestra agenda, vamos a mirar lo que es el trabajo colaborativo 3, que en este momentico está abierto y va hasta el 28 de julio. No, perdón. Va hasta el 28 de julio va. No tiene sino 11 días. ¿No es el 27, profe? Me pareció haber visto en, no No, sé si tanto mire mal. no, va desde el 17 de julio hasta el 28 de julio, a las 23:55. La guía dice martes 27, tutor. Martes 27, del 17, sábado 17 a martes Sí. 27 de Sin julio. embargo, en la herramienta, o sea, en la agenda, como tal, dice 28, entonces por eso me confundí, pero yo dije, bueno, lo entrego Sí, antes sí, por si sí, acaso. eso fue un lapsus olvidus ahí del dedo. Eso fue el dedo, como lo dijo Bill Gates en su momento. No, eso fue el computador que lo copió. No, no. Eso era Entonces, acójanse a la fecha que dice la agenda, ¿oyó? Bueno, tutor. Ok, bien. bueno, señor. Entonces miremos lo que es el trabajo. Permítame, por favor. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí hasta ver qué es lo que nos pide la guía. Por favor, ¿me comienzan viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bien. Listo. Entonces, ¿qué nos pide la guía? ¿Sí? Aunque en la guía también debe estar 27, creo yo. Ve, y sí, también está 27. Señor, sí está 27. No, pero la agenda. Es más, miremos el foro. Permítanme, por favor, yo entro un momentico al foro. No vaya a ser que de pronto tengamos una discrepancia ahí en la. Por favor, un momentico que estoy mirando, ¿va? Fase 4. También está, profe. Señora. También está así. No, Dice mira lo que al dice. 27 de Mira, julio. discúlpame. Mira lo que dice la rúbrica de evaluación. Entra por favor a evaluación, entra a la fase 4 y mira la rúbrica de evaluación. Mira, yo les muestro. Ah, no, sí, profe. Lo que decía era como en el foro, en el Sí, muro. sí, Quedó sí, sí, así. O sí, sea, no por todo lado quedó así, pero pues uno seguía por la agenda y sí, pues sí. por la forma real de ser. Sí, eso fue el dedo que hizo su triquiñuela ahí para ponerlas a ustedes a pensar si es un día o es otro. Mejor para entregar antes, profe. Sí, 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 sí. De acuerdo también, porque entre más rápido entreguemos, pues más rápido nos quitamos esas dificultades de. Ok, bien. Entonces, tenemos que identificar los tipos de contratos privados que hay en Colombia. Entonces, diferente de cuál es su naturaleza, laboral, comercial o civil, un contrato es un documento que presta mérito ejecutivo para yo proceder jurídicamente contra algo, contra alguien, o para que procedan contra mí por algo o por alguien, ¿sí? Entonces, si hablamos de la parte laboral, entonces ustedes saben que los contratos laborales pues tienen para un periodo de prueba, tienen para periodos inferiores a un año y tienen para periodos entre 1 y 3 años y también tiene para periodos de corte indefinido, ¿sí? Si hablamos desde la parte laboral. Si hablamos desde la parte comercial, entonces ya tenemos un contrato que también nos presta mérito ejecutivo a nosotros, que es la factura de compra-venta, la factura de compra, la factura de venta. Con eso me cobran a mí. Eso también se toma como un contrato. No hay una escritura estricta entre las partes, se ha suscrito, no, pero
se presume de que la factura presta mérito ejecutivo para eso. Muy diferente es que hagamos un convenio y en el convenio o hagamos un contrato que como ahí sí está hecho ya en la parte civil cuando yo voy a arrendar un predio, cuando voy a arrendar un inmueble o cuando voy a arrendar un mueble, ¿sí? Entonces, si arriendo un inmueble, es un contrato de arrendamiento, ¿sí? Si voy a comprar por intermedio de un arrendamiento financiero que es leasing, entonces tiene que haber una figura, tiene que haber un documento que también preste ese mérito, ¿sí? Pero también va a haber una firma en el pagaré. Si ustedes de pronto recuerdan, cuando los que tienen tarjeta de crédito, recuerdan cuando el banco les ha entregado, a ustedes les hacen firmar un pagaré en blanco. Ese pagaré en blanco que se firma es el contrato de pago que yo voy a tener con la entidad financiera cuando yo incumpla con el pago. Ese contrato ustedes lo hacen en blanco, es un pagaré de contragarantía, pero ¿por qué lo hacen en blanco? Porque ese pagaré, si usted lee la letra chiquita de ese pagaré, va a decir que ese pagaré, si en la carta de instrucciones del pagaré, recuerden que cuando ustedes firman un pagaré para tarjeta de crédito, ustedes firman dos documentos, una carta de instrucciones y un pagaré de contragarantía. ¿Qué dice la carta de instrucciones? Es que en su momento, el día que usted se venza y por ningún lado haya cómo cobrarle, entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco, con el saldo que usted debe al día que está más vencido, va a hacer ese documento, lo va a escribir y va a colocar entre las partes GB Bravo y con cédula tal y entre Banco de Bogotá, Banco de Colombia. Entonces, ese pagaré lo diligencian, le colocan el valor que debe a esa fecha y lo vuelven efectivo, ya con un cobro jurídico. No judicial, jurídico. Listo, entonces, también ustedes conocen otros contratos, ¿sí? Arrendamiento mobiliario, que son arrendamientos financieros. El leasing es un contrato. El leasing es un contrato privado, ¿sí? Entonces, todo este tipo de contratos que yo hago son los contratos que tiene Colombia en este momento, ¿sí? Algo muy interesante es que ya hoy en día, como también ahorita nos hacía el ejemplo muy instructivo Angélica, hoy en día yo ya puedo sacar mis productos financieros virtuales, ¿sí? De hecho, en mayo leía yo en la revista Semana que Banco de Bogotá fue el primer banco en sacar garantías virtuales. Y ustedes saben, de pronto conocen cómo es de complicado hacer una garantía a una entidad financiera, aparte de que es muy costoso. Entonces ya, pues como ha pasado todo esto que pasó desde el 18 de marzo del año pasado y lo que ha pasado hasta ahora, pues con todos estos cuentos que vienen pasando, entonces ya que tienen que hacer las entidades financieras, innovar en productos digitales de corte financiero para poderle ayudar a la gente, ¿sí? Esos son contratos. ¿Listo? Tutor, una pregunta. Entonces ahí en el punto dice que identificar las clases de contratos privados en Colombia. ¿Se debe hacer sobre laboral, comercial o civil o se debe hacer sobre todos los contratos que aparecen ahí en el Código Civil los qué? En el libro cuarto? Sí, se debe hacer sobre eso. Lo que pasa es que sí es muy importante hacerle la explicación a ustedes porque todo lo que sea un acuerdo de partes es un contrato. Ya. Entonces, si es un acuerdo de partes, Gibi, entonces Gibi es empleadora, Gibi tiene una empresa, Gibi me va a contratar a mí. ¿Qué tenemos que hacer Gibi y yo? Un contrato. Un contrato. ¿Sí? ¿Que va a ser de corte laboral? Sí, porque yo voy a ser subordinado de ella, yo voy a ser empleado de ella. Si Gibi viene a mi empresa y me va a comprar un carro, pues tenemos que hacer una promesa de compra-venta donde esa promesa es la que va a decir de que Gibi va a recibir lo que está pagando y Hugo tiene que entregar lo que está ofreciendo. Eso es un contrato civil, ¿sí? Eso es un contrato de compra-venta, ¿sí? Si yo voy a comprar un seguro, a mí Carlos viene y me ofrece un seguro, cuando yo le firme a él todos los documentos que él me dice a mí, para poder que yo tenga el seguro y a partir de cuando me ofrece cobertura,
Eso también es un contrato. Entonces, todo lo que se consensue dentro de las partes, una y otra, es un contrato. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claro, Carlos? Una pregunta, tutor. Bien, pueda, Carlos. Para este caso, todos los contratos, independientemente del índole o de la índole, se toman como privados, ¿verdad? Sí, 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 porque si fuera contrato de corte público es porque usted va a licitar. Entonces, aquí en esta parte de acá yo explicaba esto. Permítame, te muestro algo que yo lo expliqué antes de que tú llegaras. Mira esto acá. Entonces, mira, el Código Civil es el conjunto de normas legales unitarios, sistematizados y ordenados sobre el derecho privado. Carlos y Hugo, Carlos y Gibi, Angélica y Carlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como civiles nosotros no somos parte oficial. ¿Sí? Entonces se rige sobre el derecho privado. Todo lo que es la parte pública se trabaja, se rige sobre el derecho público. ¿Sí? Y habla de las relaciones civiles entre las personas, tanto físicas como jurídicas. Y mira esto, entonces es el acuerdo de voluntades de dos o más partes. Usted me ofrece y yo le compro. Usted me paga y yo le entrego. Así es que se maneja. Ok, listo. Vale, tutor, qué detallazo por la explicación. Muchas gracias. Ok, bien. Listo. Entonces ya nos queda claro entonces que el Código Civil nos habla de eso, ¿sí? Ya antes aquí entraríamos nosotros porque con el solo hecho que sea un documento privado por algo que me comprometo a entregar o por algo que se comprometen a pagarme a mí, entonces con eso ya es un documento privado, privado porque es entre personas naturales o personas naturales y jurídicas o ambas. Cuando ya se conjuga una situación por encima de esto, entonces hay que mirar qué es lo que está pasando. Ah, no, es que el contrato privado que hizo Angélica conmigo era que yo a ella le iba a organizar unas cosas en su empresa. Ah, ¿cómo así? Entonces, Angélica, usted fue subordinado de Angélica. Sí. Ah, entonces ya eso se traslada, ya por competencias legales, se debe trasladar a la oficina de trabajo. Ya sería una demanda, ya sería un proceso de corte laboral. ¿Sí? Si Carlos me vendió a mí un carro en la empresa de él, legalmente constituida, legalmente abierta, registrado ante Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces Carlos se debe comprometer conmigo a que lo que me ofreció me lo entrega. Ah, no, que Carlos no cumplió. Ok. Entonces, como Carlos es una empresa, entonces se rige por el derecho comercial, porque es una empresa, pero ese contrato que teníamos de compraventa ya trascendió a otra situación. Entonces, ¿qué hago yo? Yo a Carlos lo demando comercialmente por el incumplimiento en lo que me está entregando. Por favor, me confirman si es claro. Sí, sí, señor. Sí, totalmente claro. Ok, bien, listo. Entonces, por eso es que todo nace como un documento entre las partes. Ya después se le da competencia y se traslada a la persona que, o a la entidad o al ente que tiene que regular. ¿Listo? Entonces, recuerden que los debates que ustedes generan en el foro no es un debate de que me parece muy interesante su aporte, lo veo bien y ya. No, digan por qué le parece interesante, porque argumenta, porque recoge, porque aporta, porque hace, bueno, porque tiene varias cosas, ¿sí? Y entonces, aquí en grupo, identifica lo que se le estaba hablando ahorita, el incumplimiento de los contratos privados, ¿sí? El incumplimiento. Recordemos que hay cortes que se hacen unilaterales, ¿sí? Hay terminación de contratos unilateral, hay terminación de contratos bilateral o hay terminación de contratos ya consensuado por otro ente, en el caso pues, del Tribunal de Arbitramiento. Y entonces ya
presentan lo que aplica. Aquí antes hablamos del primer punto, que es el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil. Esto lo deben responder ustedes, ¿sí? ¿Qué es lucro cesante y qué es daño emergente? Y encontrar la diferencia entre esos. ¿Sí? ¿Qué es responsabilidad civil? Esto lo han escuchado ustedes mucho cuando compran un seguro. Eso lo escuchan ustedes mucho cuando compran un seguro. ¿Sí? De hecho, cuando yo voy a establecer cuando yo voy a participar en una licitación, yo me tengo que blindar y de hecho es saludable para las partes. ¿Sí? Es saludable para las partes blindar esa operación mediante una póliza de responsabilidad. Podrá ser costosa, pero es una póliza que blinda a las partes. Un ejemplo práctico. Hasta el 27 de mayo, hasta el 27 de abril de este año, ustedes y yo veníamos todos los días rezando porque el crecimiento se siguiera dando como se venía dando, ¿cierto? ¿Cierto, Angélica? ¿Cierto, Givi? ¿Cierto, Carlos? Sí, señor. Ustedes lo venían pidiendo, y le venían dando gracias a Dios todos los días por lo que venía pasando, porque el año pasado, del 18 de marzo a septiembre que abrieron, fue una era de desconcierto, fue una era que nunca ustedes ni yo la vamos a olvidar. Solo después de que el gobierno, dentro de sus saltos bajos y saltos altos, pues se dio cuenta que tenía que darle un manejo diferente a la economía, pues comenzamos a agradecer todo lo que estaban haciendo. Pero hasta el 27 de abril, porque el 28 de abril, por una ligereza, nació una bomba social que todavía la estamos viviendo en muchas regiones. Entonces, ¿qué pasó? Resulta de que Carlos hizo un contrato con Givi. Carlos hizo un contrato con ella el 26 de abril del 2021. Y Carlos se comprometió a entregarle a Givi el 5 de junio. 5 de junio. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dieron cuenta, el país estuvo sumido en unos momentos anárquicos, que así lo dice mucha gente, no lo digo yo solamente, donde pareciera que la falta de poder y la falta de gobernabilidad estaba muy cuestionada. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los medios, eso lo dicen las revistas, eso lo dicen las personas. ¿Sí? Porque se veía pues que el país como que no iba, como que ¿para dónde es que vamos? Y todos los días hablaban de bloqueos y infortunadamente tuvo que morir gente, infortunadamente muchas empresas se acabaron, infortunadamente pues pasó muchas cosas. Entonces Carlos le tenía que entregar a Givi el 5 de junio. Como ellos tenían un contrato, ¿sí? Entonces, creería uno, ¿Givi hará efectivo o no ese contrato por incumplimiento? ¿Qué dicen ustedes? Esto lo digo por un caso que manejé con una empresa que yo acompaño, que yo asesoro. Son casos externos, o sea, como de un momento a otro que no se espera cada empresa y puede ser como de índole, es que me olvidé el nombre, eso tiene una expresión. Ya te digo. Sí, ya entiendo lo que me dices, ya te digo cómo se llama. Carlos, ¿qué vas a decir? Ahora, lo que pasa es que la misma situación del país tuvo un tiempo, una temporada que por fuerza mayor no fue posible dar continuidad o dar cumplimiento a los diferentes tipos de contratos. Eso, Carlos, muy bien. Como tal, una prórroga en el mismo. Eso, Carlos, muy bien, Angélica. Mire, se llama caso fortuito o fuerza mayor. Así se llama la figura. Entonces, esto no se podría tomar como un incumplimiento. Carlos tenía toda la voluntad de entregarle a Givi. Givi tenía toda la voluntad de pagarle. Pero por obvias razones externas a Carlos y a Givi, pues no se pudieron dar las cosas. Ese caso se llama situación fortuita o caso mayor o fuerza mayor. Entonces ya vuelven y se reúnen Givi y se reúnen Carlos y le hacen un otro sí o le hacen una innovación a ese acuerdo que ellos tenían, a ese contrato que ellos habían establecido. ¿Sí?
Eso se dio mucho, ¿sí? Yo acompañé una empresa en Dos Quebradas, yo soy de Dos Quebradas y acompañé una empresa en Dos Quebradas, le asesoro a ella a ellos en la parte financiera y en la parte comercial, y a ellos se les presentó una situación, a ellos se les presentó, ellos son importadores, y a ellos se les presentó una situación donde el contenedor quedó en puerto. Entonces, como las vías totalmente se cerraron y si el que sacara le quemaban, entonces solamente, ¿qué hizo Puertos? ¿Qué hizo el puerto de Buenaventura? El puerto de Buenaventura, pues ellos no pueden hacer nada, a nadie puede hacer nada, porque es que uno no mueve el camión, es para que no se lo quemen, uno no mueve la mercancía para que no se la quemen. Entonces se dieron cuenta cómo pasó y se dieron cuenta que inmediatamente después de toda esa revuelta, entraron en paro los camioneros, entraron en paro, no sé si a ustedes les tocó, también en sus ciudades, les tocó que no había gasolina, entonces eso prácticamente parecía como un estado anárquico. Entonces eso se dio para que esta empresa a la que yo les digo comenzara a perder plata diariamente. Resulta de que el puerto de Buenaventura estaba cobrando por 8 horas, por un día, estaba cobrando 680,000 pesos. No sé qué pasó, no sé con quién hablaron, no sé quién habló. En todo caso, lo bajaron a un precio, pero igual seguía cobrando. ¿Qué estaban cobrando ellos? Estaban cobrando espacio de parqueadero. ¿Quién tiene que pagar ahí? Pues tiene que pagar el empresario. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la CI? La CI tuvo que comenzar a reorganizar los contratos que ya tenía, ¿sí? Para poder no poner a perder plata mucha a la gente. Entonces, mire lo delicado que es una situación que es externa, ¿sí? Que generó lucro cesante, que generó un daño fuertísimo, porque no solamente la empresa que yo les digo quedó afectada, el vandalismo causó mucho, ¿sí? Entonces, mire todas las dificultades que se presentaron solamente por eso. Y al final, pues, ¿qué tienen que hacer ustedes en el paso cuarto? Hacer una presentación en Prezi donde muestran todo lo que está anteriormente, ¿sí? Hay unos tutoriales muy buenos en Prezi, hay uno, ahorita se los subo al foro del Sky para que lo tengan y lo puedan mirar. Es un tutorial muy interesante. De todos modos, Prezi es relativamente fácil de manejar, ¿sí? Y aquí es algo, este punto 5 es muy interesante, es porque ustedes no van a colocar en el trabajo a alguien que no trabajó. Ojo, grupo, hay algo muy importante aquí, es que muchos grupos trabajan por fuera del foro. Y esto yo soy recurrente en esto. Si ustedes, el grupo de Angélica, el grupo de Gibi, el grupo de Carlos, trabaja por fuera, o sea, trabaja por el grupo de WhatsApp, sencillamente tómenle fotos y los suben al foro. Porque uno no sabe que están trabajando por WhatsApp si no le dicen. Uno cree, por decir algo, entregan un día antes, me pasó en el trabajo pasado, me pasó que yo a unos estudiantes les cobré porque entraron el último día a trabajar. Y recuerden lo que dice la circular de la universidad. Entonces resulta que después me escribió ella diciéndome, no, profe, es que nosotros sí trabajamos por el WhatsApp. Ya, ok, por favor apórteme las evidencias. Pum, las aportó, listo. Actividad recibida y calificada plenamente. Listo. Y solamente uno debe entregar el trabajo. ¿Sí? No hablen con sus compañeros, hablen con sus partners para que esta persona pues pongan a una persona. A ustedes les gusta mucho el liderazgo y eso está bien y me parece bien que uno tome como esa responsabilidad muchas veces pues como para que entreguen a tiempo, para que entreguen bien y eso está bien, como administradores que vamos a hacer, que van a hacer, está bien que lo hagamos de esa manera. Listo, y el punto 7, pues hay que revisar qué es lo que están entregando. Me pasó con 3 estudiantes en otro curso que tengo también, donde entregaron el trabajo de otro curso. Entonces, imagínense la implicación que tiene. Yo la verdad no le cobro a los estudiantes eso, pues hermano, yo sí les coloco ahí, cuando ellos ven ese punto ahí resaltando en la calificación, ¿cómo así que no entregamos el trabajo que era? Ahí no, ellos lo buscan a uno y uno les dice, no, listo, pásenmelo, yo se lo reviso y se lo califico.
y no le cobro ninguna amonestación. Pero sí hay veces que aún una vez hay una discusión por ahí en el foro de unos estudiantes que pues se discutían fuerte, que por no poner cuidado, que ya no sé qué, se decían ahí entre ellos, pero pues son cosas que se pueden arreglar. Lo que pasa es que sí hay que ser cuidadoso, porque me viene que sea un trabajo ya final, y donde no hay revisión, es solamente la calificación, ¿cómo va uno a...? Pero bueno, eso lo pueden arreglar ustedes. Listo. Preguntas, grupo. No Carlos, entendí, profe, todo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una consulta. Con mucho gusto, Carlos. El punto 4 especifica que debemos dar respuesta a unos interrogantes de acuerdo a los tipos de contrato que se plasmaron para cada uno de ellos, o eso es generalizado. El punto 4 habla de realizar una presentación en Prezi. Venga, miremos. Perdón, qué pena. El punto 3. El punto 3 dice que 3. debemos dar unas respuestas, unas claridades, unos aportes en el foro de acuerdo a los tipos de contratos privados que se establecieron en el punto 2. ¿Eso es para cada uno o eso es en general? ¿Cómo decir que cada uno general? Carlos. Sí, claro. Es decir, dice que se deben responder los siguientes en el foro de aprendizaje. ¿Estas respuestas que se emiten se deben dar generales o para cada uno de los tipos de contrato que se tuvieron en cuenta? Sí, mira los principios de validez, mira los principios, te los muestro. Esos son los principios. ¿Sí? El consentimiento es cuando usted y yo aceptamos que vamos a hacer un contrato. La capacidad que usted no sea interdicto, ni yo sea interdicto, sí, que tengamos las capacidades mentales, no las físicas, las mentales, de poder resolver que nuestro contrato quede acorde para usted y acorde para mí. El objeto es qué es lo que vamos a hacer, un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato laboral, ¿sí? Y la forma como tal es como lo vamos a hacer. Entonces lo vamos a hacer escrito, lo vamos a hacer virtual, lo vamos a hacer verbal. Y como tal, la finalidad lícita, pues tiene que ver con eso. ¿Sí? Ese punto yo ya se lo consulté porque para mí tampoco es que sea como muy claro esta parte. Relacionen y presenta un estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. Yo ya se lo consulté a ella, porque si yo lo resolví arriba, yo ya lo resolví acá, mire. Identificar las clases de contratos privados en Colombia. Y ese 2 y 3, el grupo identifica las consecuencias que se producen por el incumplimiento de los contratos privados. Entonces, las consecuencias, pues ahí ya sería que ustedes pongan, porque ese como tal tampoco lo veo como tan claro. Relaciona y presenta un estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. Pues no. Tutor, y ahí también dice que en grupo, pero dice que se deben responder en el foro de manera individual, ¿sí? Y de ahí se saca lo de Prezi. No, mira, lo que hay que hacer es que tienen que resolver ustedes en esta parte de aquí, que los estudiantes identifiquen la clasificación de los contratos privados por cada uno, civiles, nominados e innominados, comerciales y laborales, lo que estamos hablando ahorita. ¿Recuerdan lo que estamos hablando ahorita? Sí, señor. Basados en la fuente del derecho, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que hacer, cada uno, es hacer una lectura individual a la unidad 3, que es la que habla de los contratos, ¿sí? Ya después, individualmente, identifican la clase de contratos privados en Colombia y responden en grupo qué consecuencias tiene el incumplimiento de los contratos privados, ¿sí? Y en el foro que se deben de colocar, ya como el trabajo lo vienen haciendo ustedes en grupo,
deben colocar la diferencia, como ya han colocado aquí arriba las consecuencias que se producen por el cumplimiento de los contratos, ¿sí? Entonces hay consecuencias monetarias, hay consecuencias legales, hay consecuencias, bueno, hay consecuencias de diferentes tipos. Recuerden que la mayoría de consecuencias son monetarias, solamente que nacen legales y desde los legales se vuelven jurídicas y desde lo jurídico le están pidiendo a alguien que tiene que pagar algo. Y no se les olvide que cuando yo hago un contrato, ¿sí? Hago una promesa de compra-venta para un vehículo, entonces si yo coloco en la promesa de compra-venta que por el incumplimiento en tiempo o en entrega, ¿sí? En tiempo es porque me quedaron de entregar el 5 de junio, como lo decíamos ahorita, y no me cumplieron, o en plata es porque no me reconocieron la otra parte, entonces ese incumplimiento genera un problema ya jurídico, no judicial. Entonces, ese genera un problema jurídico. Y en últimas, ¿qué es? Hay que pagar, hay que resarcir lo que llaman los daños para eso. Entonces, por eso es que se llama así. Déjenme, yo le consulto a ella esta parte, porque ya ella yo ya le había hecho la consulta, y vuelvo y les copio en el foro o en el chat, les copio a qué hace referencia a esto. ¿Listo? Gracias, doctor. Porque de aquí para abajo ya todos en grupo definen qué es la responsabilidad social, la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Y finalmente, ya ustedes presentan en grupo un PESI en la cual identifican desarrollos cada principio de los contratos privados. ¿Sí? Yo creería que lo que dice aquí es buscar los principios que aplican en los contratos privados. Eso es lo que yo creería. Yo creo que eso me va a decir ella. Yo le hice la pregunta y no me la ha respondido. Pero recuerden que yo aquí les coloqué esta parte, los principios, pues no sé si son estos, tan pronto ya me dé respuesta, yo también les doy respuesta a ustedes, ¿listo? Porque si yo busco principios, venga, hagámoslo un momentico a millón, que todavía tenemos unos minuticos. Principios de los contratos privados en Colombia. Ah, son los mismos grupos, son los mismos. Miren, les muestro esto. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, señor. Principio de la autonomía de la voluntad, principio de la buena fe, principio de consensualidad, principio de costumbre. ¿Sí? Entonces, mire que yo aquí les mostraba a ustedes consensualidad, consentimiento, capacidad, objeto, forma y finalidad lícita. Sí, O sea, entonces, finalmente los requisitos resultan ser los principios. Claro, claro, claro. Igual yo le pregunto a ella. Porque mire, si miramos otro principio, mire que aquí en la parte de abajo dice principios rectores de los contratos civiles. Principio protector, principio de la irrenunciabilidad, principio de la continuidad del contrato de trabajo, pero sí desde la parte laboral. Listo, déjenme que yo le hago la consulta y con mucho gusto les doy la información a ustedes. Carlos, ¿me haces un favor y me diligencia la asistencia que ella le acabo de colocar en el chat? Listo, pero claro que sí, muchas gracias. Angélica, Givi, Carlos, ¿alguna pregunta? No, no, señor. No, no, señor. Ok, me hacen un favor, me pueden diligenciar evaluación del CIPAS. Ahí se lo acabo de colocar en el chat. Bueno, señor, te aviso con lo que vaya.
Listo, tutor. Gracias, Ivy. Carlos, ¿cuál es que es tu número de grupo? Diligenciado el formulario, profe. Gracias, Angélica. Carlos, ¿terminaste también? También importante contarles que el 29 de julio tenemos la tercera web conference del curso, ¿sí? En los próximos días les estaremos enviando la invitación para ese tercer momento. Va a ser, sí, 29 de julio, 8 de la noche. Jueves 29 de julio. En su momento le mandamos. Carlos, ¿pudiste hacer también la evaluación? Carlos no me contesta. Ah, debe estar elaborando debe estar Es que elaborando. depende del dispositivo que uno esté, porque por ejemplo la vez pasada que me tocó tomarlo, yo lo estaba tomando desde el celular y se me complicó un poquito porque me tocaba desplazarme de pantalla en pantalla y se pierde un poco y es difícil cazar el botoncito, entonces démosle un tiempito de espera mientras que lo acaba. Sí, el celular, o sea, hoy en día la bondad del celular es muy buena, pero a veces es como limitado. Sí, por espacios más pequeños y digamos uno presiona, pues me pasó, se me salió de la reunión, lo que le pasó a Carlos. A mí me pasó eso. De hecho, Carlos se salió. Sí, a mí me pasó eso la vez pasada. Sí, de pronto está conectado el celular y entonces pues no da la opción de varias ventanas como en el computador. ¿Ustedes están ubicadas dónde? Yo en computador. No, ¿en qué ciudad? Discúlpeme. Sí. Ah, Fusagasugá. ¿Y Angélica? ¿Bogotá? Bogotá, sí, señor. Yo estoy en Dos Quebradas, Risaralda. Imagínate la maravilla de conectividad. Ya hasta tengo amigos, compañeros de Florida, de UNAD Florida. Ah, sí. Sí. No, y ustedes como administradoras también tienen cursos que pueden hacer en la UNAD de Estados Unidos. Sí, señor. Muy buenos, la verdad, son muy completos también. Y me parece muy interesante para ustedes, porque también pueden manejar, ya no habría una barrera idiomática. Y tenemos que, realmente ahorita la idea es de pronto, ya que uno pueda seguir adelante, ya seguir con un curso de la UNAD. Florida es muy bueno, son muy buenos y son muy explícitos, la verdad, no son tan difíciles de tomarlos. Bueno, ¿qué pasó con nuestro partner Carlos? Se fue. Se fue y no ha escrito nada por Skype, de pronto se le habrá descargado. Bueno, si alguna cosa me le comentas a él, ya el CIPAS iba hasta esta hora.
7:45. Yo les agradezco su asistencia. Yo les voy a otorgar 20 puntos por la asistencia. Por favor, cóbrenmelos cuando vean que no se los estoy pagando. A mí no me incomoda que me cobren. O sea, voy 40 puntos. No, tú vas con 30 y... ¿Cuánto es? Como con 30 ya, porque yo te aboné unos al... Ah, sí me los abonaste, sí. Yo creo que fue por el tema de las referencias. Entonces... Pero igual te califiqué pleno. Sí, muy bueno. No, o sea, no me equivoco. Listo, hay que poner mucho cuidado, ya que Angélica me hace caer en cuenta, hay que poner mucho cuidado con las referencias bibliográficas. Recordemos que no es solamente justificar a la izquierda que yo hago norma Zapa. No, yo no puedo, yo cada párrafo que hago, si a ese párrafo yo lo traje de algún referente bibliográfico, yo tengo que colocarle ese párrafo, al mismo párrafo. Yo subí al Skype del grupo, yo subí un video muy explicativo de eso. Yo te voy a ser honesta, en este último trabajo no lo pude llevar a cabo. De hecho, nos dividimos ciertas tareas y cosas y pues por lo que te comenté de la vacuna, más otras cosas que me sucedieron, no pude hacerlo. Entonces, pero logré hacerlo en algunos espacios, pero pues la idea es lo que tú dices, en cada uno, y uno va a referencias, inserta la fuente, la fuente que pues usualmente nosotros utilizamos sitio web, pero pues en algunos sitios web son PDFs. Entonces el PDF tiene páginas. Exacto. ¿Sí? O sea, y el párrafo y todo, entonces uno puede ahí señalar exactamente qué título tuvo el sitio web y señalarlo y todo. Y puede quedar también en forma de nota de pie de página, que uno puede detallar de dónde fue que lo sacó. Eso en este trabajo sí lo pienso hacer desde un inicio, o sea, desde el inicio del trabajo. El otro ya lo tenía casi desarrollado y de pronto cuando uno va muy adelante, devolverse, ahí es donde se le complica, pero desde un inicio, si uno lo empieza a hacer juicioso, no hay pierde. Y lo que tú dices, por cada cosa que uno cite, así sea el mismo texto, tiene que volverla a referenciar dentro de las referencias bibliográficas, porque ya es una página. Pero mira, Angélica, que cuando yo lo hago desde Word, el mismo sistema me lo hace. Cuando yo armo, denle otra miradita al video y verá. Cuando yo lo hago desde Word, así como yo inserto cita, también puedo colocar la tabla bibliográfica. Exacto, tú la actualizas, lo que haces es actualizarla. Sí, así porque, es. Bueno, eso uno ya la sacó, pero a mí me pasó que muchas las hice a mano. Sí. Exacto. Sí. Entonces, si yo llegaba a hacer eso, se me iban a perder. Y bueno, no, mentira, pues no perderlas, pero sí era un reproceso. Entonces, por eso al fin no lo hice. Y las que hice a mano y las otras sí te aparecen sacadas ahí por el mismo Word. Claro. Ok, listo. Givis, Angélica, les agradezco la asistencia. Buen día. Nos seguimos hablando por el curso, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, señor, le envié por el grupo al compañero tanto el link de ¿cómo es que se llama? Calificación como el de asistencia. Pero pues solo sería para todos, ¿no? Listo. Bueno, doctor. Listo. Bueno, por favor, sean felices, ¿o yo? Bueno, lo mismo. Hasta luego. Ok, chao.